La Segunda Guerra Mundial fue sin duda uno de los eventos más perjudiciales para la humanidad, con una estimación de entre 50 y 60 millones de personas fallecidas. Para que se hagan una idea, el número de fallecidos es la población de toda Colombia y República Dominicana juntos. Aunque para poder entender el video es necesario explicar algo antes. El ejército aliado estaba conformado por Reino Unido, Estados Unidos, República de China, República Francesa y la conformación posteriormente de la Unión Soviética. Mientras que el eje, como comúnmente se les denomina al ejército rival, estaba conformado por la Alemania nazi, Japón y Italia. Algo que de pronto desconocías era de que Rumania, Bulgaria y Hungría eran potencias que hacían parte del eje. Todos hemos oído hablar de los famosos países del eje de la Segunda Guerra Mundial, Alemania, Japón e Italia. En teoría, hemos escuchado que estos países fueron los principales, pero siendo una guerra mundial no es de extrañar que otras naciones se unieran a su lado. Rumania, Bulgaria y Hungría, todos independientes en ese momento, lanzaron sus ejércitos con Hitler y la Alemania nazi en general. Rumania firmó un pacto con Alemania en 1940, suministrando materias primas y tropas al ejército alemán. Hungría, por su parte, envió más de 200.000 soldados para luchar contra la Unión Soviética. Muchas de estas tropas fueron sacrificadas ingratamente por el alto mando nazi para cubrir la retirada de Alemania en el año 1943. Bulgaria se unió al eje en 1941 y fue utilizada para lanzar un ataque contra Yugoslavia por parte de los alemanes, a cambio de una porción de territorio yugoslavo. Pero los aliados de Hitler a menudo demostraron ser un obstáculo más que un activo. En 1942 las tropas rumanas eran el eslabón débil, explotadas por los soviéticos para rodear a los alemanes en Stalingrado, cambiando el rumbo del frente oriental de la guerra. Número 8. Los italianos sucumbieron ante los griegos. En octubre de 1940, Italia invadió Grecia. El ejército griego era más pequeño, menos moderno y menos experimentado en cuestión de guerras. Sorpresivamente, para los italianos, en los primeros 20 días se vieron obligados a regresar a Albania. Los italianos lucharon hasta un sangriento estancamiento. Este fue el primer revés importante del eje en la guerra, y los griegos lo conocieron como el milagro de Albania. El estancamiento terminó en abril del año 1941, cuando intervino Alemania, pero la incompetencia de Italia no se limitó a Grecia. Número 7. Los británicos atacaron una flota francesa. Después de la caída de Francia, a los británicos les preocupaba que la armada francesa cayera en manos de los alemanes y fuera utilizada contra ellos. Después de intentar y fracasar en convencer a la armada francesa de unirse a la causa británica, el gobierno británico se impacientó. Muchos miembros de la Royal Navy británica creían que las flotas francesas en las colonias se unirían a ellos cuando se quedaran sin suministros, por lo que en julio de 1940 se lanzó la Operación Catapulta. Los británicos tomaron barcos franceses en puertos británicos y enviaron barcos para exigir la rendición francesa. Cuando los franceses se negaron, abrieron fuego y mataron a casi 1.300 marineros franceses, pero no consiguieron hundir la flota. Peor aún, muchos barcos escaparon a Francia. En el número 6 tenemos a los aliados que lucharon contra los franceses en Madagascar. Otra vez los franceses se ven involucrados. Pasa y resulta que después de que Madagascar se uniera al gobierno de Vichy en 1940, quiero hacer un punto de aparte, y es que cuando se habla del gobierno de Vichy se habla del régimen del Estado francés. Era un régimen que servía y colaboraba con los nazis después de 1940, cuando Francia estaba siendo invadida. Ahora, volviendo al tema, a los aliados les preocupaba que el gobierno de Vichy pudiera convertir
en una base para los japoneses en Madagascar, en el Océano Índico. Esto resultó en un bloqueo británico seguido de una invasión en mayo de 1942. Los defensores de Vichy lucharon ferozmente durante 6 meses antes de finalmente rendirse. Número 5. Los rebeldes iraquíes lucharon para los ejes. Antes del combate en Madagascar y en norte de África francés, el sentimiento antibritánico en Irak era alto. Esto llevó a un golpe de estado en 1941 contra el gobierno pro-británico y a una intervención militar británica en respuesta. Los rebeldes pidieron ayuda al eje, pero los alemanes, ahora preocupados en Grecia y preparándose para invadir Rusia, pudieron solo enviar equipo militar. Esto tuvo que entregarse a través de aeródromos y ferrocarriles en Siria. Número 4. Los británicos invadieron Islandia. Otra vez los protagonistas son los británicos. Islandia había sido un estado danés desde 1918, pero después de que Dinamarca cayera ante los alemanes en 1940, declaró independencia y neutralidad en la guerra. Pero Islandia tenía una importancia estratégica significativa para la batalla en curso del Atlántico, por lo que los británicos ofrecieron protección, pero Islandia se negó cortésmente. Los británicos invadieron, se apoderaron de los lugares más importantes y detuvieron a los alemanes locales. Islandia emitió una protesta formal, pero no se resistió, permaneciendo en manos aliadas durante la guerra. Número 3. La Unión Soviética invadió la China invadida por los japoneses. Si bien a menudo se atribuye a la bomba atómica la provocación de la rendición de los japoneses, un factor igualmente significativo y a menudo olvidado fue la invasión de la China ocupada por los japoneses por parte de los soviéticos en agosto de 1945. Japón había invadido China 8 años antes y había establecido una presencia militar masiva de alrededor de 800.000 soldados. Cuando los soviéticos invadieron con 1,5 millones de hombres, los japoneses fueron completamente invadidos y la rendición de Japón fue inevitable. China sufrió la segunda mayor baja de la guerra. Invadida en 1937 por Japón, China fue el primer país en enfrentarse a una potencia del eje. La brutalidad japonesa en China es infame, con eventos indescriptibles e inmemorables que todavía resuenan entre los chinos en la actualidad. China perdió 15 millones de personas en el transcurso de la guerra, solo superada por la Unión Soviética que perdió 25 millones y casi el doble que los 8 millones de Alemania. De estos, más de 10 millones eran civiles. Y como número 1 tenemos que varios miles de indios lucharon para Hitler. En la primavera de 1941, el líder del movimiento militante antibritánico de liberación de la India, Subhas Bose, fue a Alemania para buscar apoyo para su causa. Esto resultó en la creación de la Legión India del ejército alemán, formados por unos 2.000 soldados indios capturados que habían luchado ante los británicos en el norte de África. Esperaban ser invadidos al liberar India. En su mayor parte, la legión contaba con alrededor de 4.500 durante gran parte de la guerra. No vieron acción y se mantuvieron por valor puramente propagandístico, pero en 1944 fueron entregados a las Waffen-SS, el ala militar del partido nazi, con quienes finalmente vieron un combate limitado. Si bien los nacionalistas indios buscaron la ayuda de los nazis, no se alinearon con el fascismo. Hitler creía que el gobierno británico en India estaba justificado por motivos raciales. Era una alianza más por conveniencia. Sin duda, la Segunda Guerra Mundial fue una de las peores guerras que ha podido afrontar la humanidad. Pero ahora coméntame, ¿qué te pareció el video? ¿Sabías de estos sucesos acontecidos en la guerra? Si el video te ha gustado, recuerda darle un me gusta y suscribirte, ya que eso me ayudaría a seguir creciendo.
Abajo en la descripción te dejo mis redes sociales para que por favor también me sigas. Hasta un próximo video.